Jesús. En Jesús. Voy a hacer a un lado esto para que ahí puedan ver. Amén. En Jesús. Y el mensaje de hoy es su presencia. Así titula para los que ponen títulos. Esta serie la vamos a estar predicando este tiempo, pero hoy es el mensaje su presencia. Vamos a hablar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque hay una promesa hermosa que Él nos ha dado. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, ¿no? Alguna vez lo han leído seguramente, pero la magnitud de esta promesa es tremenda, es gloriosa. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Cuando Él ha estado orando por sus discípulos, hablándoles, les ha dado una promesa. Y la promesa a ellos, por si acaso, es también promesa a nosotros, no se olvide. Dice, aún en la oración, en Juan capítulo 17, cuando Él está orando, dice, no oro solamente por estos 12 discípulos, ¿no? Hablando de ellos. Yo estoy aumentando el 12, pero no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer por causa o por la predicación de ellos, o sea, a todos nosotros. Por esa razón, cuando Jesucristo ha hecho esta promesa diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, también esa promesa es para ti y para mí, que Él no nos va a dejar solos, sino Él va a venir a morar en nosotros, en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo. De esta forma, el Señor Jesucristo está con nosotros. Ahora tenemos un problema que a veces nos pasa como cuando estamos aquí, ¿no? En cobija ya pues nos hemos acostumbrado al calor un poco, a la humedad y todo. Al fin y al cabo ya hasta nos molesta, algunos hasta se quejan, ¿no? Qué tanta calor, tanta lluvia, y empiezan a quejarse. Pero yo recuerdo una vez la vez que fuimos con mi familia de vacaciones a La Paz. Hemos ido una ocasión de vacaciones a La Paz y recuerdo que, al principio todo es interesante. Hemos llegado a La Paz, todo, y hemos vomitado todos, ¿no? Y todos nos hemos sentido mal y todos estábamos en cama, pero luego hemos salido, hemos ido a pasear, todo, pero poco a poco, como quien dice, se ha ido, el cuerpo ha ido extrañando, ¿no? El ambiente, la humedad, el calor y todo eso. A tal punto que cuando ya acababa, creo que eran 5 días que estábamos allá, nuestros hijos, que eran todavía más pequeñitos, decían, ¿cuándo nos vamos a ir a cobija? ¿Cuándo vamos a volver? Ya estaban fatigados por el frío, obviamente, por lo seco del clima. Cosas que a veces uno no valora, ¿no? Cuando está aquí. Cuando volvimos, en cuanto bajaron del avión, los chicos, porque nosotros los mirábamos, porque ellos eran nuestra atención. Los veíamos, ¿no? Y ni quiere decir, cuando hemos llegado a la casa han ido y se han echado en su cama, como si hubiera estado en una guerra, ¿no? Se han sacado toda la ropa que han podido, ¿no? Y han disfrutado, han respirado, porque cuando uno llega de allá y respira nuevamente el aire, después de haber respirado el aire tóxico de las grandes ciudades, viene y respira el aire puro, ese olor a humedad, a naturaleza, es delicioso, ¿no? Así pasa a veces cuando nos acostumbramos a algo, dejamos de valorar. Cuando nos acostumbramos, ya sea aquí al calor o en el occidente el frío o donde sea que te guste estar, te acostumbras tanto a algo que empiezas a verlo como algo común y dejas de valorar. Y ese es el problema que tenemos nosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús ha dicho que va a habitar con nosotros, en nosotros, no nos va a dejar huérfanos, pero tanto tiempo estamos ya con Él que lo hemos dejado de valorar. Por eso hoy quiero que podamos repasar un poco este tema y podamos valorar un poquito más la presencia de Dios, porque Él está en ti y en mí. Y no sabes lo glorioso y lo hermoso que es eso. Ahora lo vamos a recordar. Tal vez lo hemos olvidado, lo hemos pasado por alto, pero ahora nos vamos a enfocar un poco en esto y vamos a empezar a apreciar y a valorar y a atesorar lo que es la presencia de Jesucristo. Vamos al punto número 1, que titula El valor de su presencia, para que los que anotan y tienen la prédica por escrito, ¿no? Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la segunda parte de este versículo.
Es interesante porque David ahí es mencionado por Dios como un varón conforme a su corazón. David era visto por Dios como un varón, un hombre, una persona conforme al corazón de Dios. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? ¿No? ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué de raro? O sea, ¿era bonito? ¿Era choco? ¿Qué pasaba? ¿No? ¿O qué? ¿O tocaba bien el arpa? ¿O le gustaba golpearse con gigantes? ¿O por qué era conforme al corazón? ¿Cuál era cuál era la cualidad, la característica que hacía que David sea un hombre conforme al corazón de Dios? Al analizar esto es importante poder respondernos a esta pregunta porque está en la palabra, está ahí. Y vamos a leer el Salmo 132, versículos 3 al 5. En este Salmo se muestra el corazón de David y ahí se muestra también la razón. Dice el Salmo 132, versículos 3 al 5. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Ese era el corazón de David. David estaba diciendo eso, no voy a descansar hasta que halle un lugar para que esté Dios. En ese entonces tenemos que entender un poquito el contexto para poder entender, porque si, no, entonces así, entonces vamos a un santuario, a un lugar. No, en esa época, cuando hablaban de Dios, siempre lo relacionaban con algún lugar, ya sea un tabernáculo, un templo, un lugar. En esa época los dioses tenían su templo y, entre comillas, vivían en su templo. Todo Dios vivía en su templo y era adorado en su templo y le servían en su templo. Así se entendía. Por eso David, con esa mentalidad, dice, yo también quiero hacerle casa a mi Dios. Quiero hacerle una casa a mi Dios donde more. Y él decía, no voy a descansar. ¿Por qué? Porque él atesoraba grandemente la presencia de Dios. Eso es bien importante, porque esa es la razón por la cual Dios dice, este muchacho es conforme al corazón de Dios. Porque valora, atesora la presencia de Dios. Cuando nosotros atesoramos su presencia, muchas cosas van a ocurrir y entre ellas va a ser que nuestro corazón, nosotros vamos a convertir a personas, a hijos conforme al corazón de Dios. Pero es cuando valoremos de esta forma, con tanta pasión, porque no es solamente decir, ay, sí, qué bonita su presencia. No, la clave está en la pasión. ¿Cuánta pasión genera el valorar su presencia? ¿Cuánta pasión en ti genera? Porque eso se detecta, ¿no? Eso es sencillo, eso es fácil de ver, ¿no? ¿Cuánta pasión nosotros le damos a algo o a alguien, ¿no? ¿Cuánta pasión tenemos por eso? Cuando vas a ver un partido de fútbol, cuando es del Bolívar, ¿no? Ahí ves la pasión, ¿no? De algunos hermanos en Cristo. Y a veces lo triste es que a veces estamos más apasionados por un equipo de fútbol que por la presencia de Dios. Nos apasiona más nuestros negocios, nuestro trabajo, que la presencia de Dios. O si estamos en época de marketing, nos apasiona más nuestro chequeo, nuestra chica, nuestro chico, más que la presencia de Dios, ¿no? Por eso es que David tenía este corazón. Vamos más adelante a ver un poco lo que era. Como les decía, para ellos tenía que ser algo más palpable. ¿Por qué? Porque están en el antiguo pacto y Dios no podía habitar en todos como ahora. Ahora habita en todos, está en todos nosotros. Él ha decidido habitar en la iglesia, en cada uno de nosotros. No en un templo, no en un lugar hecho por manos humanas, sino Él ha decidido habitar en tu vida, en mi vida. Por esa razón dice que somos templo del Espíritu Santo. En ese entonces era así. En ese entonces el Espíritu Santo no estaba en las personas. Él descendía o Él se manifestaba en determinados lugares y con ciertas características. Y una de ellas era el arca del pacto. Por eso es que ella simbolizaba la presencia de Dios.
le dijo a Moisés, haz una arca y todo esto, y un tabernáculo y todo, y desde ahí yo les voy a hablar y me voy a manifestar. Y cuando donde estaba el arca, estaba la columna de humo, la columna de fuego, y se manifestaba y hablaba Dios desde el arca a través de eso. Por eso es que el arca era importante, porque representaba la presencia de Dios. Cuando iban a la guerra, iban con el arca, ¿no? Como diciendo, Dios está con nosotros. Y Dios se manifestaba ahí en victorias, en gloria y demás, porque el arca simbolizaba. ¿Por qué era necesaria el arca? Porque Dios todavía no estaba en cada uno de ellos. Dios de vez en cuando tocaba a uno que a otro y lo capacitaba para que haga un milagro, una proeza, algo grande, pero solamente de vez en cuando. No era constante. No es como ahora está en nosotros. Por ahora no necesitamos un arca, no necesitamos un templo, no necesitamos un altar, un santuario, no necesitamos eso, ¿no? Porque algunos dicen, no, esto es santo, ¿no? Esto es santidad a que va el altar. No, el Señor no está aquí, el Señor está en ti y en mí. Amén. Por eso es que no ponemos, ¿cómo se dice? Campos de fuerza, nada para que no entre, no toque, no. Ni les decimos, sáquese el zapato, está en el lugar santo. No, tampoco, ¿no? Pero el Señor se manifestaba así en ese entonces. Por eso era tan importante el arca. Ahí estaba la presencia. Y el arca simbolizaba a Jesucristo. Les he compartido el anterior domingo, o creo que en el estudio bíblico ya se me han cruzado los cables, pero les he contado esto, ¿no? El arca del pacto tipificaba a Jesucristo, era el símbolo, o mostraba a Jesucristo antes desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba hecho de madera y de oro, ¿no? De maderas mostrando la naturaleza humana y de oro mostrando la naturaleza divina. Era una caja que contenía 3 objetos. Uno era las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés. El otro era la vara de Aarón que floreció cuando hubo un problema. ¿Recuerdan? Si han leído esa porción, que el pueblo de Israel se quejaba y decían, ay, ¿por qué el Aarón? ¿Por qué el Aarón? El Aarón nomás, y nosotros, ¿qué ondas? ¿No? Y que su rosca y que esto, no. Ahí el Señor dijo, traigan todos sus varas, ¿no? De las 12 tribus, traigan la vara, y la vara que yo voy a escoger, esa va a florecer, y ese va a ser el que va a ministrar en el tabernáculo. Y trajeron las 12 varas, y la de Aarón fue la que reverdeció, dio florcita y fruto más, ¿no? Entonces agarraron la vara y la pusieron ahí, porque dijo, aquí está un milagro hermoso, único en su especie, sin raíz dio fruto, ¿no? ¿Qué no? Imagínense algo glorioso ahí en el arca. Otro objeto que había en el arca era el maná que habían comido en el desierto, ¿no? Una vasija de oro con un poco de maná guardadito ahí. Esa no se podría. ¿Por qué? Porque estaba en el arca. ¿Ya? Y estos 3 objetos simbolizaban no solo milagros, tenían un simbolismo negativo, les cuento. Estos 3 objetos simbolizaban la rebelión del pueblo. ¿Por qué? Las tablas de la ley, porque el pueblo, mientras estaban siendo hechas las tablas, ellos empezaron a adorar un becerro, ¿recuerdan? ¿No? ¿Por qué la vara de Aarón? Porque la vara de Aarón simboliza la rebelión del hombre contra la autoridad que Dios ha puesto. La autoridad delegada, Aarón, el sacerdocio. Porque es un problema que tiene el pueblo. Y lo tercero, el maná, porque simboliza la rebelión del pueblo contra el sustento de Dios. Porque se quejaron, dijeron, estamos cansados de maná aquí, maná. No, ya estamos aburridos, ¿no? Los 3 objetos simbolizan la rebelión, nuestras rebeliones. Como hoy en día nosotros nos aburrimos de cualquier cosa, nos quejamos, ¿no? Hoy arroz, hoy papa, cuando a veces deberíamos valorar. Eso estaba en el arca. Pero lo interesante que estos 3 objetos estaban en el arca, pero estaban cubiertos por una lámina de oro que se llama propiciatorio. En esa lámina estaba cubriendo estos 3 objetos de tal forma que no se veían estos 3 objetos. En otras palabras, simbólicamente no se veía la rebelión del hombre. Y más aún, en esa lámina se echaba la sangre del sacrificio, la cual hacía que no se vea ni siquiera la lámina. Esa lámina servía para cubrir las rebeliones del hombre. Así como hoy en día la sangre del Señor Jesucristo cubre todas nuestras rebeliones. De esa forma, por eso tipifica al Señor Jesucristo ese altar, el arca del pacto.
Por esa razón, y es interesante notar, y ahora sí a la palabra, 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, ¿por qué? Habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró al pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Porque eran curiosos, ¿no? Ahí se aplica el dicho, por curioso murió el oso, ¿no? O algo así, por ahí es, ¿no? ¿Por qué? Porque han dicho, el arca, ¿qué hay en el arca? Imagínense que hoy consigamos el arca, no quisieran ver lo que había dentro. Quieren ver las tablas del pacto, ¿no? Quieren ver la vara de Aarón, maná, darle una probadita, ¿no? Pues no se tiene que hacer. El Señor ha dicho que no en ese entonces. ¿Por qué? Porque simboliza, porque tipifica nuestras rebeliones y nadie puede ver eso. Si ve eso, muere. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Nuestras rebeliones, tus rebeliones, mis rebeliones están cubiertas por esa propiciación de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Por lo tanto, si tú quieres ver tus rebeliones, vas a morir. No físicamente, pero sí vas a empezar a decaer. Eso le pasa a mucha gente cuando dice, ay, soy pecador, ay, otra vez he caído. Y está más concentrado en ver tus pecados, en ver tus errores. ¿Cuántos hay así? ¿No? ¿O yo soy el único? Siempre nos gusta ver lo negativo, ¿se han dado cuenta? Somos buenos en ver lo negativo. Cuando lo positivo es lo que tenemos que ver, lo que Dios quiere, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos dice, eso tenemos que ver. Amén. Por eso es importante para nosotros entender lo que simboliza estos hechos. Son hechos que tienen un propósito, una razón de ser muy importante. Luego la palabra continúa y nos enseña que cuando nosotros estamos, no con nosotros, en esa época, cuando el arca fue tomada, fue capturada por los filisteos, estuvo ahí capturada y les hizo estragos a los filisteos, la devolvieron y la dejaron en un lugar por 20 años, imagínense. Cuando David asumió el reinado, dijo, una de las primeras cosas que él quería hacer era recobrar el arca, porque él entendía, sabía, en su corazón estaba, esa es la presencia, el símbolo de la presencia de Dios. Por esa razón ese salmo dijo eso, no voy a dormir, no voy a descansar hasta traer el arca. En la primera carta de Samuel, capítulo 7, estoy resumiendo mucho, una historia bastante larga, dice, vinieron los de Kiriat Jearim. Repita conmigo este nombre para que se lo grabe, ¿no? Kiriat Jearim. Ahí estaba el arca, ¿no? Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. En ese lugar habían dejado el arca por aproximadamente 20 años. Lo interesante es que estas palabras que les he hecho repetir, Kiriat Jearim, significa los campos del bosque. Kiriat Jearim significa campos del bosque. Y lo interesante es que en el Salmo 132, versículo 6, cuando David está diciendo, no voy a descansar hasta traer el arca, dice, he aquí en Efrata, los oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Ahí está, ahí he encontrado el arca, dice David. Y de ahí la va a traer. Una característica clave de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es que atesore la presencia de Dios. Es que busque estar en la presencia de Dios. Es que busque que la presencia de Dios sea manifiesta en su vida, en su casa, en todo eso. Por eso les he contado este poquito, porque son características claves de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos al punto número 2. Vamos a ver la diferencia que hace su presencia, porque la presencia de Dios cuando está, hace una diferencia. No es lo mismo, no somos los mismos cuando estamos solos que cuando estamos bajo la presencia de Dios. Es distinto, ¿no? Por eso es importante para nosotros que nosotros podamos entender. Cuando la palabra, ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos muestra y nos habla acerca de estas cosas, de valorar las cosas de Dios, nos habla de algo clave. Nos habla del tesoro de nuestro corazón. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón. Donde está lo que atesoras, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tú honras? Ahí va a estar tu corazón. Si atesoras la presencia de Dios, va a estar ahí tu corazón. Pero si no atesoras la presencia de Dios, más atesoras tu equipo de fútbol, tus negocios, tu familia, las amistades, ¿cómo dicen? La reputación, la sociedad, el entorno y muchas otras cosas, difícilmente la presencia de Dios se va a manifestar. Debemos atesorar la presencia de Dios para que nuestro corazón esté ahí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro, hablando de la presencia de Jesucristo, en vasos de barro, hablando de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro, que es la presencia de Dios, está en vasos de barro, que somos nosotros. Nosotros somos vasos de barro. Amén. Somos vasos de barro. Y la presencia de Dios es el tesoro que está ahí adentro. Dios ha decidido habitar en ti y en mí. Ahora tienes la presencia de Dios, tienes ese tesoro. Ese tesoro brilla en ese vaso de barro. Pero lamentablemente en el mundo y en nosotros también, cuando nos descuidamos, se va apagando esa luz. ¿Cómo? La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, está hablando de los mundanos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Qué pasó? En la gente que no cree, en los incrédulos, el enemigo ha cegado el entendimiento de tal forma que no pueden ver, reconocer ni entender la presencia de Dios, y no les va a resplandecer esa luz. Pero lo lamentable es que nosotros también, como les he dicho, nos acostumbramos tanto a su presencia. Lo hemos puesto como algo tan normal, tan común, que el enemigo ha venido a cegarnos. Y esa luz que brillaba se ha empezado a opacar. Cuando la presencia de Dios debería ser el brillo en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestros actos. Eso ha empezado a surgir a causa del enceguecimiento. El enemigo ha traído problemas, líos, cosas, distracciones y demás. Y eso nos distrae y enceguece, al igual que un no creyente. Cuando nosotros, por ser creyentes, deberíamos tener el entendimiento, el conocimiento y la conciencia del tesoro que tenemos aquí en nosotros, que es la presencia de Dios. Por eso, valorar esta presencia hace que esta presencia se manifieste. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, nos transforma. Cuando la presencia de Dios, y somos conscientes de ella, comienza un cambio trascendental en nuestra vida, que no entendemos, que está simbolizado, se puede decir, ha sido revelado o iluminado en la palabra desde el momento en que Jesucristo ha empezado a operar o a hacer o a obrar. Jesucristo ha venido a hacer eso y ha venido a transformar tu vida con su presencia. Nosotros sin Jesucristo somos simplemente barro, ¿no? Con Cristo tenemos algo, un brillo, un tesoro, y cambia todo. Pero por causa de su presencia, no por nosotros. Nosotros vamos a seguir siendo barro. Pero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 2. Está hablando de allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Es el pasaje de las bodas de Caná. Jesucristo va a la boda con sus discípulos, son invitados, están todos felices, se acaba el vino y su mamá le dice: Jesucristo, ya no hay vino. No, Jesús, ya no hay vino. Y él le dice: ¿qué quieres de mi mujer? No ha llegado todavía mi hora. En otras palabras, todavía no voy a entrar en acción, ¿no? Pero ella le dice: hagan lo que él dice. Entonces él dice:
que estaba, o ve ahí que estaban 6 tinajas de piedra para agua. Las 6 tinajas de piedra eran objetos comunes, sin mucho valor, que estaban ahí, por ahí, así. Pero que cuando Jesucristo los usa, los transforma en algo importante. Esas 6 tinajas nos representan a nosotros, porque el número 6 es el número del hombre, el número de la maldad también, pero el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día, y muestra al hombre mismo como una tinaja de piedra, como barro, como algo que tal vez no tiene mucho valor, pero que cuando Jesucristo usa y cuando Jesucristo hace algo, esas tinajas comienzan a contener algo que es glorioso, el mejor vino que puede haber existido. Allí, en esas tinajas, que solamente estaban acostumbradas a tener agua. Tú y yo tal vez estábamos acostumbrados a lo común, pero ahora, a partir de ahora, fluye de ti algo especial, algo glorioso, algo único, que es su presencia. Amén. Por eso lo común se transforma en algo muy especial por causa de la presencia de Dios. Lo común, lo silvestre, lo natural, toma otra característica, otro brillo, otro esplendor, por causa de la presencia de Dios. Y eso es lo que te transforma, no necesariamente son tus acciones, que luego son consecuencia, porque algunos piensan que es así, ¿no? Que me voy a portar bien, voy a hablar bien, me voy a peinar bonito, ya no voy a hacer eso, y piensa que recién vas a... No, es la presencia de Dios en ti lo que va a generar en el futuro eso, pero la presencia es lo que se va a percibir, la presencia es lo que la gente va a desear de ti, la presencia de Dios, porque eso va a transformar no solamente tu vida, va a transformar tu obra, todo lo que hagas, pero la presencia, no es al revés, porque algunos piensan que es primero las obras y luego la presencia. No, no porque te portes bien va a venir Jesús a habitar en ti. Jesús ya está en ti. Ahora simplemente necesitamos ser conscientes de esa presencia para que dejarle fluir. De tu interior van a correr ríos de agua viva. Eso ha dicho Jesucristo. Pero cuando eres consciente de que hay agua, está Jesucristo en tu interior. Mientras no seamos conscientes, nos convertimos en gente común, nos cegamos y estamos totalmente opacados, apagados. En el momento en el cual eres consciente, empieza a fluir. Empiezas a ser consciente. ¿En qué sentido? No solamente en que Dios está aquí, sino valoras su presencia, atesoras eso, amas eso y vives amando y vives en una relación estrecha con Dios. Estás apasionado, apasionada por Él y te deleitas en su presencia. Eso es lo que fluye. Eso es lo que hace la diferencia, amados hermanos. No necesariamente lo que yo estoy rescatando perritos, haciendo algo en favor de la naturaleza o de las personas, sino la presencia de Dios en mí. Atesorarla. Está en ti, está en todos, pero hay algunos que la valoran y otros que no. Y eso se nota en nuestra vida. Por eso es importante hoy valorar. Quiero que hoy día atesoremos su presencia. Vamos a Mateo 28, versículo 20. Es la promesa que hemos leído al principio y está aquí repetida. Dice en Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Vamos a ser discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Eso es lo que Él está diciéndonos. Por eso, esa presencia nos transforma. La presencia de Dios hizo de una persona común, como José, en un gobernante. La presencia de Dios hizo que esa persona que fue encarcelada, vendida y todo, fuera productiva con la obra de sus manos. La presencia de Dios transforma personas. La presencia de Dios hace los cambios. Pero solamente la presencia. Recuerde eso, por favor, anote, subraye y todo lo demás. Punto 3, para concluir, vamos a ver la compasión y la pasión. Son dos palabras que están relacionadas cuando hablamos de la presencia. Lo que quiere
Dios quiere que tú seas consciente de esa presencia y Dios quiere que esa presencia te dé esa pasión por Dios, por su presencia, porque tienes que estar apasionado, ¿no? Es algo natural, todos estamos apasionados por algo, pero esa pasión se muestra con nuestro compromiso, ¿no? Cuando estás casado, tienes que estar comprometido con tu esposa. De lo contrario, tu matrimonio no va a durar mucho, ¿no? Cuando eres médico, tienes que estar comprometido o comprometida con tus pacientes. De lo contrario, no vas a poder sanar o ayudar a sanar a nadie. Cuando eres estudiante, tienes que estar comprometido con tu carrera, con tus estudios. De otra forma, nunca vas a lograr concluir tu carrera, tus estudios. El compromiso es clave en la vida, es bueno. A no ser que te comprometas con cosas malas, ahí es otra cosa. Pero cuando te comprometes con cosas necesarias, buenas, que te llevan a algo mejor, es clave, es fundamental. De la misma forma, tú estás en la casa de Dios, pero si no estás comprometido con la visión de Dios para tu vida, difícilmente vas a poder tener esa pasión por las cosas, ¿no? Porque a veces tenemos ese problema. Nos comprometemos con todo, con trabajo, negocios, full comprometidos. Pero con Dios no. Con buscar su presencia, con estar para Él, con estar atento a hacer su voluntad y ser instrumentos en sus manos. Porque Dios no quiere solamente que estés ahí alabándole, quiere que tú seas instrumento en sus manos. Quiere que tú seas bendición para muchas personas. Quiere utilizarte. Si no hay compromiso va a ser difícil. Por eso, la única forma de hallar esa pasión y ese compromiso es a través de la compasión. Es permitiéndole a Dios que tenga compasión por nosotros. Es sencillo, ¿no? Porque muchos dicen, no, ¿cómo es esto? Hay que esforzarse, hay que... No. Simplemente permite que Él fluya en su compasión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como el mayor problema que tenemos es que nos sentimos tan capaces, tan autosuficientes, como dicen, tan capos, que tal vez no necesitamos de Él. O lo dejamos a un lado y decimos, Señor, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Yo puedo con esto. Sí, yo le voy a dar. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú dependas de Él. Dios quiere tener compasión de ti y de mí. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿no? Pero esa multitud no va a recibir nada si no deja que Jesús tenga compasión y Él pueda hacer algo. Porque cuando Jesús tiene compasión, Él hace algo. Lo vemos aquí en Mateo capítulo 14, versículo 14. Donde dice, y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión se transformó en sanidad, pero eso solamente fue posible porque la gente de la cual tuvo compasión fue a Él, acudió y se puso en la condición o en la posición de recibir esa compasión. Recuerda, si tú no quieres que Dios tenga compasión de ti, nunca vas a poder recibir nada de Él. Necesitas reconocer que eres un necesitado, somos necesitados. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. El pobre de espíritu es aquel que siente la necesidad constante, ¿no? Porque el problema que tenemos es que el orgullo entra a nuestro corazón y decimos, no, eso ya me lo sé, ¿no? Ese versículo yo ya lo he leído. Sí, eso ya he visto, en YouTube he visto esa prédica, ¿no? Y listo, ahí acabó, ahí frenó y ahí has cerrado o como dicen, has puesto techo a tu construcción y no vas a crecer más. Pero el momento en el cual tú reconoces que, aunque te repitan el mismo versículo 10 veces, tú sabes que Dios va a hacer algo en ese momento y a través de esa palabra, pues vas a seguir recibiendo, porque estás predispuesto, porque te has puesto en la posición de recibir, has extendido tus manos para que Él derrame bendición. Pero mientras tengas tus manos cerradas, no vas a poder agarrar nada.
El momento en el que tú extiendes tus manos para recibir es el momento en el que Él puede darte y derramar lo que tiene para ti. En el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 2 dice: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Él tenía compasión. ¿Y qué hizo? Alimentó en ese entonces a 4,000. En ese pasaje, ¿no? En Lucas capítulo 7 versículo 13 dice: y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estaba con una mujer que estaba enterrando a su hijo. Se compadeció, tuvo compasión de ella y dijo: no llores. ¿Y qué pasó? Agarró a su hijo, lo resucitó. Cuando la mujer o el hombre o cualquiera de nosotros reconocemos, nos humillamos, buscamos esa compasión, Él hace algo. Y entonces, por causa de eso, se desata la pasión en nuestro corazón y el compromiso con Él primero y luego con su obra, luego con lo que pasa, lo que va a hacer. Pero esa pasión viene de Él. No es que yo me apasiono, no necesito apasionarme. Ahora, un inflador de pasión, no hay inflador, no hay forma, ¿no? Es simplemente reconocer que necesito de Él, necesito de Dios todos los días. Tenemos que tener cuidado porque les decía, nuestro corazón tiende a irse. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón tiende a inflarse, el ego crece o directamente, tal vez no creemos que es orgullo, pero simplemente no necesito tanto de Dios. Por lo menos para esto no necesito. Ahí estamos perdidos, ahí hemos caído. Cuando creemos que no necesitamos de Dios, cuando creemos que podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que le decía el salmista, ¿no? Por esa razón es que David atesoraba la presencia de Dios y tuvo oportunidad. Y en el momento, como les decía, que comenzó a trasladar el arca del pacto, lo hizo como los filisteos lo hicieron. Y en esto también hay un montón de cosas que tenemos que entender. Los filisteos habían puesto el arca en un carro y lo habían entregado porque les estaba haciendo estragos, porque el Dios así les estaba haciendo salir tumores y demás, ¿no? Ellos lo entregaron en un carro. Y cuando vino David para recogerlo, tal vez se olvidó, porque a veces tenemos eso, ¿no? Si a ellos les ha funcionado, entonces a mí también me va a funcionar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un carro nuevo, como diciendo, como es nuevo el carro, pues va a estar mejor, ¿no? Y a veces pensamos eso, ¿no? Como decimos nuestra iniciativa, ¿no? Pero lo he hecho de corazón, ¿no? Pero igual no es así, porque el arca del pacto no se podía llevar en carros. La única forma en la cual la trasladaban eran los sacerdotes poniendo unos palos, cargándola, y ellos tenían que trasladarla a pie. ¿Y qué pasó? Que como estaban en un carro nuevo y demás, y medio que los bueyes que jalaban el carro resbalaron, el arca se inclinó y no faltó el hermano amoroso, ¿no? Diligente, que dijo: agarró el arca. ¿Y qué pasó? Murió, porque nadie tenía que tocarle el arca, la presencia de Dios. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. ¿Qué pasó en ese momento? David dijo: ya estamos listos, ¿no? El Señor no quiere o algo ha pasado, y ha dicho: no, déjenla nomás por ahí en la casa de creo que era Obed-edom, ahí déjenlo, ¿no? Y ahí estuvo, y David se puso triste porque no pudo llevar el arca. Pero dice que en la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David.
cuando vio que ya no mató a nadie la presencia de Dios, cuando vio que ya estaban haciendo las cosas correctamente y los sacerdotes trasladaban el arca, todo se hizo bien, tranquilos, felices. Y David pudo hacer lo que anhelaba su corazón, llevar el arca a la ciudad. En la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Van a haber personas que te menosprecien por tu pasión por la presencia de Dios. No tengas temor. No te aflijas, no te avergüences. Amén. Hay mucha gente que se raya con nuestra pasión. Ah, fanático, tampoco es patada. No, pero es que estoy apasionado y que a ti así quiero que sea y así va a ser. Pero no que un domingo que falte, no, pero es mi pasión, es mi corazón. Uno hace todo por la pasión que tiene por el Señor. Te van a criticar, te van a juzgar, te van a mirar feo, te van a ralear, te van a hacer a un lado posiblemente. Porque a veces eso pasa. A veces eso pasa, ¿no? Uno no quiere. Cuando yo me he convertido, no quería alejarme de mis amigos. Es más, yo quería contarles, enseñarles, mostrarles lo que he encontrado en Dios. Y he seguido yendo donde mis amigos, siguiendo a sus fiestas y demás, los he ido a buscar. Y algunos entendían. Y recuerdo que el más perdido de ellos me defendía, porque en esos lugares, cuando ya estaba en la fiesta y todo, obviamente ya no quería compartir las bebidas alcohólicas y demás, pero sí quería compartir con ellos, sí quería estar con ellos. Ellos ya se ponían agresivos porque también ya estaban con alcohol en su sangre, ¿no? Y me querían obligar y todo, y ahí uno de los más borrachos, tranquilo, no le molestes, no ven que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y yo, wow, ¿qué pasa? ¿Quién es? Y empezó a hablar de la palabra, había sabido, había leído, ¿no? Y decía, ha venido por nosotros a hablarnos. ¿Cómo le van a? ¿Por qué le quieren pegar? ¿Por qué le quieren hacer eso? ¿no? Y me defendía. Y otros todavía se emocionaban y decían, ¿qué? Él tiene el valor de venir aquí por nosotros, porque nos ha venido a hablar. Y se emocionaba. Pero obviamente no ha durado mucho. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan radicales en eso que al final yo no me he hecho a un lado. Ellos se han apartado de mí. ¿no? Pero no, eso no ha sido la limitante, ¿no? Ni por eso he parado de mi pasión por Dios. No interesa. ¿Por qué? Porque luego Dios me ha regalado otros amigos en la casa de Dios. También me ha regalado amigos afuera, a los que ahora se puede predicar y todo. Pero todo por la pasión, por el amor a Dios. Eso es lo que marca nuestra vida. Van a haber personas que te van a juzgar, te van a criticar, se van a burlar. Pero no tengas temor. Hazlo como David, dile, Dios me ha elegido a mí, ¿no? Así que no me interesa, no me importa. Yo voy a hacer todo por Dios, porque lo amo, porque estoy apasionado y porque no quiero que nunca su presencia se aparte de mí. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y vamos a adorarle unos minutitos, adorar su presencia, lo que Él es, lo que Él significa para nosotros. Si te incomoda o algo, cierra tus ojos, ¿no? Para que las demás personas no te afecten. O si quieres, abre tus ojos, no hay problema, porque es bueno también ver lo que estamos haciendo. Pero Dios es digno de toda adoración, digno de toda alabanza, y a partir de ahora, agárrate de la presencia de Dios. No la menosprecies nunca más. Atesórala. Es el regalo más grande que hemos recibido. Dios en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno.
Jesús amado, amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias por estar en nosotros, en cada uno. Hoy día te pido, Señor, que tú puedas quitar toda venda, quitar toda obra que el enemigo ha hecho en nuestra mente, en nuestro corazón, para no poder palpar, sentir, ver, entender o estar conscientes de tu presencia. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, te adoramos en esta mañana. Levanta tus manos, adórale. Él está aquí. Atesora su presencia. Honra su presencia con tu canto, con tu actitud, con tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre bueno. Dale volumen a esa alabanza. Momento de adorarle al Señor. El Señor te está mostrando cuáles son tus fallas, cuáles son nuestras fallas, y podemos nosotros corregir esas fallas delante de Él. Puedes decirle: Señor, perdóname por estas fallas, por estas cosas que he cometido, y hoy